Pero los que esperan a la promesa, los que esperan en el Señor tendrán nueva fuerza. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Este es el nuevo cuerpo inmortal. Es un gobierno sin margen de error. No hay error. Entonces, quiere decir que la tierra va a estar llena solo de gente perfecta. Nosotros vamos a hacer una comunidad de dioses poderosos, atómicos, un poder maravilloso que el mundo, será un espectáculo mundial de la ropa que nos van a poner. Mentiroso, tapa la verdad, se dice la verdad, pasa lo que pase, coño. Lo que hay es puro evangelio, el evangelio de la verdad, oculto por 2000 años hasta este día. No hay nadie que pueda mover este fundamento, nadie podrá, nadie, no puede. Esto es para siempre. La verdad del evangelio, el evangelio eterno. Esta es la reforma de la iglesia, no hay otro. No lo esperes porque no hay más nada. Me sobran motivos para agradecer. A veces me faltan palabras para poder expresar todo el bien y el amor que habita en mi ser. Tu evangelio de gracia, Señor. En mi vida es tu amor, libertad gloriosa de los hijos de Dios. Corriendo contigo, aprendí a disfrutar todo lo que tú nos diste de antemano ya. Libertad gloriosa de los hijos de Dios. Yo rindo contigo, aprendí a disfrutar todo lo que tú nos diste de antemano ya. Abba, Padre, qué gloria, bendecidos. Todos y cada día se renueva tu amor, tu palabra que es poder de Dios. Completo estoy en ti, Señor, contigo uno soy, Abba Padre.
Yo reino contigo, aprendí a disfrutar todo lo que tú nos diste de antemano ya. En mi vida es tu amor, libertad gloriosa de los hijos de Dios. Yo reino contigo, aprendí a disfrutar todo lo que tú nos diste de antemano ya. ¡Abba, Padre! Abba, Padre, qué gloria saber que fuimos predestinados para ser tu amado. Lo que Él más amó, lo que Él ya reconcilió, lo que desde antes Él predestinó. Lo que Él más amó, lo que Él ya reconcilió, lo que desde antes Él predestinó. Señor, su escogida, su amada, su perfecta, su ataviada. Yo soy la esposa del Señor. Yo soy la iglesia del Señor. Su escogida, su amada, su perfecta, su ataviada. Yo soy la esposa del Señor. Nada me podrá faltar, nada me podrá alejar, porque para siempre, porque para siempre, porque para siempre suyo soy. Porque nada me podrá faltar, nada me podrá alejar, porque para siempre, porque para siempre, porque para siempre suyo soy. Nada me podrá faltar, nada me podrá alejar, porque para siempre, porque para siempre, porque para siempre suyo soy. Abba, Padre. Abba, Padre, porque es este agradecimiento el que tú has puesto acá en nuestra mente, por lo que nos enseñaste el Evangelio de gracia. Abba, Padre. Abba al único y verdadero Dios, nuestro Padre. Por un momento me detuve a pensar lo que eres para mí. Siento tanto agradecimiento
ejemplo. Ahora camino en conocimiento por un camino recto. No te importó la humillación ni tanto sufrir, solo por alcanzarme a mí. Tantos años instruyéndome, enseñándome a vivir. Soy feliz y eso es gracias a ti. Por tus palabras de aliento en mis momentos difíciles. Gracias, papá, por enseñarme valores como el amor al dar verdad. Gracias, papá, por tus palabras de aliento en mis momentos difíciles. Gracias, papá, por enseñarme valores como el amor al dar verdad. Gracias, papá. Gracias, papá. Bendecidos dioses, preciosa amada del Dios vivo, los herederos. ¿Cuántos han heredado ya? Y está disfrutando esa herencia, disfrutando todas las glorias que papi tiene para nosotros en este día precioso. Bien, un saludo a toda la preciosa amada, a los dioses, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a los que estamos sin carne. Diga, yo estoy sin carne. Dígale al que tiene a su lado, tú estás sin carne. Y en las naciones, ¿cómo les decimos? Que están sin carne también. Por eso es que podemos disfrutar de la plenitud del Espíritu, ¿verdad? Antes había enseñanza para el Espíritu, pero el problema era que había carne. Era lo mismo que la ley. ¿Se recuerda usted en la ley? La ley dice que era buena y santa. El problema era la carne, ¿verdad? Entonces ni la ley pudo, ni la gracia pudo, porque siempre había esa lucha. Pero ahora, ¿cómo está la iglesia? Sin carne, sin mancha, sin arruga, disfrutando las cosas que papi tiene en el Espíritu. Usted lo tiene ahí, lleva su cuerpo, ahí lo lleva, y probablemente tiene mañas pasadas, pero eso no quiere decir que usted tenga, porque aquí todo es por fe. Aquí así es. ¿Usted fue transformado o no fue transformado? ¿Y cómo lo sabe? Porque Dios lo dice. Usted fue transformado también. Si Dios lo dice, y de obedecer, yo lo creo, ¿sí? Así es que Dios es precioso, preciosa amada del Dios vivo. Vamos a comenzar este día. Hay cosas preciosas hoy. Así es que vamos a comenzar con el clip, por favor. Repita conmigo, yo soy inmortal. Entonces, estamos hablando síntomas de un evento por venir. Estamos esperando la transformación de vuestros cuerpos. Eso es algo maravilloso.
Eso es algo igualito que decir, ¿cómo puede subir el agua a una montaña y levantar esa arca que este hombre ha levantado? Es imposible. ¿Cómo el agua va a llegar allá? Si cuando llueve acá, se queda a las orillas del lago, a las orillas de la mar, o alguna pequeña inundación, pero subir el agua hasta allá. Y dice que las aguas cubrieron toda la tierra. Pues así mismo es hablar de la transformación. Es un evento donde nuestros cuerpos sufren un cambio, la sangre es quitada y de momento hay una ciencia ahí que te da un cuerpo que no muere jamás, un cuerpo maravilloso, un cuerpo retocado. Bueno, de la misma forma que los muertos resucitarán con cuerpos nuevos, el nuestro nos los hacen nuevos y nos quedamos de esa edad para siempre. Un evento súper maravilloso sobre la faz de la tierra. Va, Padre. Fíjese que, qué lindo, ¿verdad? Ahí está clarito. Y fíjese que dice que Él vino como consolador. ¿Para qué es un consolador? Quiere decir que está sufriendo. Él vino a consolar a la iglesia. ¿Por qué? Porque tenía carne. Y el tener carne, ¿qué le da? Sufrimiento. Pero la siguiente dice que va a venir como ¿qué? Como transformador. ¿Y cuándo? Porque es el mismo. El que vino como ladrón, el que vino como consolador, y en la tercera dice que viene como transformador. Él es el mismo. ¿Cuándo fue transformador? En su muerte. Mientras estaba aquí era consolador, estaba consolándonos. Sí, tienen carne, pero yo los amo. Venga. Qué rico. ¿Está clarito o no? Sí. Cada vez está esto más lindo, cada vez está más precioso y disfrutamos de esa gloria. Por eso papi siempre dice, fíjate, cuando venga la transformación, la promesa es la que teníamos, dice, pero la transformación cuando venga, nuestro cuerpo va a ser transformado, pero eso ya pasó. Por eso, ¿qué dijo él? Yo recibo, dijo él, mi cuerpo transformado. Él llamaba las cosas que no son como si fuesen. Pero ahora, ¿qué dice usted? No, yo no recibo, yo ya lo tengo. Él me lo dio. Qué precioso. Está clarito ahí, ¿verdad? Muy bien, vamos al consejo para la siembra hoy. Hoy hay un temita ahí en la siembra bien importante. Bien importante. En primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, en el capítulo 16, versículos del 1 al 3. Vamos a ir despacito para ir viendo lo que Pablo nos quiere decir en estos versos. ¿De qué estamos hablando ahorita? ¿De qué vamos a hablar? De la ofrenda. Entonces dice, en cuanto a la ofrenda, ¿para quiénes? Para los santos. Fíjese que siempre, mire, en todas las dispensaciones, Dios ha tenido ¿qué? Diga santos. Que nos da como recelo decirlo por razón de los religiosos, ¿verdad? Se recuerda. Pero santo lo único que quiere decir es apartado para. Entonces, en todas las dispensaciones han habido santos, ¿ya? A los que se les ha sembrado, porque dice ahí, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. ¿Qué tuvo que hacer Pablo en ese tiempo? Ordenar la siembra. ¿Por qué razón? Porque Pablo llegaba cada 6 meses a un lugar, llegaba cada año a un lugar, ¿ya? Y entonces ese día estaban recogiendo la ofrenda y todo el año que había pasado nos sembraron. Entonces él va a ordenar la siembra. Sigamos leyendo el verso 2, por favor. Entonces, ¿cuál es el orden que puso Pablo? Cada primer día de la semana. ¿Cuál sería el primer día de la semana para nosotros? El día que nos reunimos, ¿sí? Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros
ponga aparte, ¿cuánto? Algo. Según haya sido, ¿qué? Prosperado. Si usted no ha sido prosperado, pues no ponga. Pero si ha sido prosperado, ponga algo. Eso es lo que dice aquí. Entonces, cada primer día de la semana, guardándolo, ahí había que guardarlo. Aquí no, porque aquí nos reunimos. Y aquí nos vemos todas las semanas. Lo que pasa es que a Pablo no lo miraban. A él lo miraban cada año, en cada lugar. Entonces, pongan cada semana, pongan algo, guardándolo, para que cuando yo llegue no se tengan que recoger ofrendas, porque le iban a entregar todo. Entonces, fíjese, Pablo, ¿cómo estaba Pablo? La vez anterior vimos que Pablo estaba lleno. ¿Cómo estaba Pablo? Estaba suplido, estaba abundado en todo, estaba completo. ¿Sí? Entonces, mire lo que dice el verso 3. Verso 3. Y cuando haya llegado a quienes hubierais designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. ¿Se recuerda qué le dijo Pedro a Pablo? Cuando le dijo, ve tú a los gentiles y yo me quedaré con los judíos, ¿verdad? Solo que no te olvides de quienes, le digo, de los pobres. Entonces fíjese que Pablo tenía para todo y tenía para dar donativos a quienes, a los pobres todavía, a los judíos, a los pobres. O sea, por eso es que nosotros no recibimos donativos. ¿Por qué no recibimos donativos? Porque nosotros estamos llenos, nosotros más bien damos. O sea que nosotros si tenemos, damos donde haya necesidad, ¿verdad? Pero lo primordial es que la siembra, sembrar. Porque de esa manera nosotros nunca vamos a necesitar donativos, sino que vamos a tener ¿para qué? Para todo, ¿verdad? Así que pase a sembrar, disfrute la herencia y disfrute este nuevo DVD que traemos hoy ahí para que usted lo vea. Está lindísimo. Quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre, al Creador, al eterno Dios, quien me escogió y amó, y su inmenso amor, Él me predestinó. Quiero cantarle al que me transformó y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti el Dios vivo, toda gloria y honor.
cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Dios me la puso, y la música a Francis se la... Yo y ahí Alvarito le hizo los arreglos, pero qué linda, ¿verdad? ¿Cuántos entienden? Porque no es lo mismo que cantarlo nada más, sino hay que entenderlo. ¿Cuántos entienden que Dios le cambió su posición a usted? Que papi le cambió su posición. ¿Sí? Usted era mortal y lo cambió ¿a qué? A inmortal. Usted era corruptible o tenía corrupción en su carne y lo cambió a incorrupción. ¿Por qué? Porque le quitó la carne. Éramos esclavos, dice que mientras el heredero es niño, en nada difiere ¿de quién? Del esclavo, aunque es dueño de todo. Entonces, de esclavo ¿a qué? A heredero, a hijo, y de hombre a Dios. Pero eso desde el principio. Sí, pero Pablo le dijo a los judíos, a los corintios, ustedes andan como hombres, no como dioses. ¿Y cómo iban a andar como dioses si todavía había carne? José Luis de Jesús fue ir a la muerte para transformado. Ahí estuvo, y ahí fue donde él se quita la carne, destruye, hasta ahí. Hoy vamos a ver en la enseñanza que hasta ahí se destruyó la carne. Muy bien, dioses, qué lindo, ¿verdad? Disfrute la abundancia de la herencia. Yo declaro en su vida manifestación cual nunca ha habido jamás, porque usted es el pueblo que dijo Joel. Y un pueblo cual nunca ha habido jamás tiene que tener todo lo que nunca ha habido jamás. Si es que así lo declaro. Bien, hoy vamos a ir a lo que Dios tiene preparado para nosotros en este día. ¿Por qué era necesaria la transformación? Fíjese que no estoy diciendo por qué es necesaria la transformación. Estoy diciendo por qué era. Hoy vamos a ver por qué era necesario. El clamor de papi, ¿cuál era? La transformación. Hasta puso su conteo regresivo y se cumplió. Era el anhelo de él. No era todo lo que estaba haciendo. El anhelo de él era la transformación. Y es más, tuvo que ir. Fue agradable su sacrificio, para que nosotros disfrutemos. Por eso no se vale no disfrutar cuando él tuvo que pasar ese sacrificio. Entonces vamos a ver cómo comenzó todo, porque la transformación es el punto exacto del cambio de dispensación, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo ha ido todo, a manera de repaso. ¿Por qué tenemos que repasar? ¿Por qué papi siempre daba en otro ángulo? Él decía que esto es como una espiral y daba en otro ángulo. ¿Por qué? Porque tenemos que sacar las estructuras de la mente. ¿No ve que se forman estructuras? ¿La ley dejó estructuras o no? ¿La gracia dejó estructuras o no? Y entonces nosotros tenemos que estar en la dispensación de la transformación. Muy bien, vamos a leer segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios en el capítulo 4
versos 6 y 7. Muy bien, porque Dios, diga Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Se recuerda que Él dijo que haya luz en medio de las tinieblas porque la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Se recuerda usted de eso, verdad? Entonces dice, es el que resplandeció en nuestros corazones, diga nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. ¿En qué? ¿En qué? ¿Y qué es faz? En el rostro de José Luis, de Jesucristo. Entonces fíjese, Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el mismo que resplandeció en nuestras mentes e iluminó con el conocimiento. ¿Pero con qué rostro? Con el rostro de Jesucristo. Y ese rostro de Jesucristo, ¿quién era? José Luis de Jesús. Porque no, ahí es donde comienza a introducirse la enseñanza sobre el Espíritu, ¿sí? Comienza a introducirse, pero leamos el 7, porque fíjese en el verso 7. ¿Por qué comienza con un pero? Usted ha visto cuando hay personas que a todo le ponen pero. Pero, ¿verdad? A todo le ponen pero o no. Pues también aquí Dios pone un pero. O sea, Dios es el que resplandeció el conocimiento en la faz. Pudimos ver el rostro de José Luis. Pero, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces, qué lindo que Dios derramó su entendimiento, el Espíritu en nosotros, ¿sí o no? Pero ese tesoro, ¿en dónde está metido? En un vaso de barro. ¿Y qué representa el barro? La carne. Entonces se da cuenta cómo desde ahí comienzan los conflictos, desde ahí comienzan las dificultades, porque nos dice que ustedes son un tesoro. Eso sí, están en un vaso de barro. ¿Sí? Por eso cuando aquel encuentra el tesoro, va y lo esconde, ¿verdad? Para que nadie se lo quitara. Era lo más preciado, el tesoro. Muy bien. Perfecto. Entonces note que nosotros comenzamos tratando de andar en el Espíritu. Cuando usted comenzó a oír a papi, ¿cuál era su anhelo? ¿Vivir en el Espíritu o no? Usted estaba cansado de la carne, de las cosas de la carne, ¿sí? Entonces lo primero que comenzó es a tratar. Usted comenzó a tratar de andar en el Espíritu. Entonces vamos a leer segunda carta a los Corintios en el capítulo 10, verso 3 al 5, porque van a arrojar luz estos versos. Dice, pues aunque andamos, es en aquel tiempo, no ya nosotros, pero estamos haciendo un repaso. Pues aunque andamos, o sea, ¿cómo andábamos en aquel tiempo? Mírese, digo, se recuerda cuando papi dijo, mírese, si usted anda en la carne, tiene un conocimiento. Entonces dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Sigamos leyendo el siguiente. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces, note lo que nos está diciendo en estos versos. Habla de militar, de una milicia, de una disciplina. Habla de armas. ¿Para qué se usan las armas? Entonces, ¿qué había ahí cuando nosotros teníamos ese espíritu, pero también teníamos esa carne? ¿Qué era lo que había? Conflicto, una lucha. Eso era lo que había, una lucha entre la carne y el espíritu. Entonces, aunque nosotros quisiéramos andar en el espíritu, ¿en qué andábamos? En la carne. Fíjese qué frustración esa. ¿Sí o no?
Trae frustración eso, querer andar en el espíritu y hacer lo que no quiere. Muy bien, entonces por ahí vamos a ir ya. Entonces, vamos a leer el último, por favor. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. O sea, así vivíamos, esa era nuestra historia. Luchando, y llevo cautivo todo pensamiento y no lo recibo, declaro que no, y que se recuerda cómo andábamos. Muy bien, Efesios 6, capítulo 10, verso 13. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cuál era el poder de la fuerza del Señor? El evangelio. Entonces, y nosotros oíamos evangelio, ¿sí o no? Entonces dice aquí, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pero escuche el siguiente, el 11, por favor. Vestíos ¿de cuánta se tenía que vestir usted? De toda la armadura de Dios. Para que podáis, ¿para qué se iba a revestir de toda la armadura de Dios? ¿Para ganar la batalla? No, ¿para qué? Para resistir. Y eso nos gustaba, ¿se recuerda? No, ahí dice que vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir. Para que podáis estar firmes contra las acechanzas de ¿quién? Del diablo, ¿sí? Las acechanzas del diablo. Pero ¿y el diablo no ya fue destruido? Ya no existía, el diablo ya no existía. Diabolos, ¿se recuerda lo que papi dijo? Diabolos quiere decir opositor. Entonces, ¿qué era lo que representaba al diablo? Una naturaleza diabólica, una personalidad, dijo papi, diabólica, porque no era el cuerpo. Ese es el problema, muchos asocian el cuerpo con el diablo. No era el cuerpo, ¿era qué? Una mente carnal, heredada ¿de quién? Del diablo. Entonces el diablo fue destruido, ¿sí o no? Pero nos dejó la mente que él tenía. Entonces, mire, vístanse de toda la armadura de Dios. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Vestirnos de toda la armadura de Dios, pero para estar firmes, para no caer. Pero, imagínense. Muy bien. Entonces, sigamos leyendo, por favor. Porque no tenemos lucha contra ¿qué? Sangre y carne. Lo que aquí quiere decir en realidad es contra el cuerpo. No tenemos lucha contra esto físico, sino contra ¿qué? Contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Y qué dijo papi que era todo eso? ¿Qué dijo que eran los principados, las potestades, las huestes espirituales de maldad? Eran los que tenían un conocimiento diferente. La ley, la carne, doctrinas diabólicas, eso era, pero son doctrinas entonces. ¿En dónde era el pleito entonces? Si no estamos peleando contra sangre y carne, o sea, contra el cuerpo, ¿contra quién eran contra lo que hay en la mente? Esa era la gran lucha que había. Doctrinas de error, doctrinas de ignorancia que habían ¿en dónde? En nuestra mente. Muy bien, Gálatas 5, 16 y 17. Vamos a ver dónde era esa lucha. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pablo hablando, dice él que caminemos en el espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne. Sigamos leyendo, por favor. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces, ¿dónde estaba el conflicto que teníamos? Usted ya tenía, porque papi le dio
enseñanza del Espíritu, ¿sí o no? Pero también el diabolos, el opositor, puso en su mente también una enseñanza diabólica. ¿Y qué le daba vida a esa enseñanza? ¿La ley? La carne, exactamente. Entonces, vamos a seguir leyendo. Ya está viendo usted por dónde vamos, ¿verdad? Hasta ahí, Pablo, ¿qué es lo que está diciendo? Hay que caminar en el Espíritu. No hay que satisfacer los deseos de la carne. ¿Y usted qué dice de eso? Qué bueno que Pablo está hablando de eso, ¿verdad? Así hay que ser. Pero miren qué paró por estar haciendo eso. Romanos 7, versos 18 y 19. Vamos a ver la conclusión de Pablo. A ver si pudo andar en el Espíritu o no. Entonces dice, Romanos 7, verso 18. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, ¿qué dice? No mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Qué quería hacer él? El bien, lo que dijo allá, ¿verdad? ¿Pero qué? Pero en su carne no moraba el bien. Muy bien, por favor. Porque no hago el bien que quiero, sino ¿qué hace? El mal que no quiero, eso hago. ¿A qué conclusión llegó Pablo? Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Y qué está diciendo aquí? Yo traté y no pude. Eso no se puede, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Muy bien. Entonces la conclusión de Pablo era que aunque luchara, siempre iba a perder. Siempre. Por eso es que perdió Pablo, perdió José Luis y perdimos nosotros. El único que pudo ganarla fue José Luis, pero la ganó en su muerte. Ahí fue donde él ganó la batalla. Y eso es lo que ya vamos a ir viendo eso. Miremos el verso 24 para ver en qué terminó Pablo con esta historia. Sigamos leyendo el 24. ¿En qué paró Pablo? Sí, ya lo vi. ¿Ah? Se estaba conmiserando. Miserable de mí. ¿Quién? ¿A qué conclusión llegó él? ¿Quién me librará de este cuerpo que de muerte? Pero no es el cuerpo. Por eso cuando él le dice, 3 veces le he pedido al Señor que me quite este aguijón. Y entonces le dice, no, eso no te va a quitar. Mi gracia te basta. Porque mi poder se perfecciona. ¿Cómo dice? Mi gracia te basta. Porque mi poder se perfecciona ¿en qué? Entonces como quien dice, mira Pablo, me estás pidiendo que te quite el aguijón y no te lo voy a quitar porque no te toca. Si no ha venido ni siquiera la segunda manifestación de Cristo y ya querés que te quiten el aguijón. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Se alivió un poquito en el siguiente verso, se alivió un poquito y dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Para qué me voy a hacer problema la vida? Con la mente sirvo a la ley de Dios y con la carne ¿a qué? A la ley del pecado. Miserable de mí. ¿Cómo se sentía Pablo? Miserable, miserable. Y es que el que está ahí luchando, así se siente. ¿Así se siente o no? Usted le dicen que hay que andar en el Espíritu y entonces hay que amar y hay que hacer cosas. Y la carne no lo deja. Y para haciendo lo que no quiere. Así se siente. Miserable por eso. Qué bueno. Pero ya vamos a ir a eso y no lo voy a... Entonces, fíjese. Lo mismo vimos en nuestro Padre. Usted no me puede decir que no. Lo mismo vimos en nuestro Padre, el fracaso de manejar la carne. ¿Y él tenía todo el conocimiento o no tenía todo el conocimiento? Pero no puede ir en contra de lo que está establecido. No se podía. La carne estaba para combatir ¿a quién? Al Espíritu. Ahora,
fue el único que venció la carne, más bien la destruyó, pero fue en su muerte. Ahí fue donde él ganó la batalla y por él la ganamos nosotros. Bueno, pero estando vivo no pudo, estando vivo no pudo. Ahí va a haber bendecidos que se enojen, pero no pudo porque nadie podía. ¿Verdad? No se puede, no se puede. Él mantuvo encerrado al perro bastante tiempo, pero no se podía ganar, no se ponía a ganarle. ¿Se acuerda usted cuando él hizo la anécdota de las dos mentes? Y que él dijo, es como el perrito blanco y el perrito negro. ¿Y quién gana? Pues al que le dé más de comer. ¿Y a quién le dio más de comer usted? Si el chisme entretiene, decía él, se recuerda cuando él decía que entretenía todo eso. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que nos dejó entonces papi en vida? Solo la esperanza. La esperanza que había una promesa. ¿Y cuál era la promesa que él decía que había? Exacto, bendecido. Sin transformación no hay nada. Sin transformación usted está igual que siempre. La esperanza de él dice, clamaba. ¿Se recuerda cuando dio el último misterio? Yo recibo que es la transformación, viene ya, porque si no, no vamos a poder gobernar la tierra. Con esta carne, ¿qué la vamos a gobernar? ¿Se recuerda cuando el último misterio que lo dio, que dijo, que así se llamaba el tema? No se podía. Él anhelaba todo lo que todo su esfuerzo estaba ¿en dónde? En la transformación. Por eso llegó un momento en que él mismo dice, ya, la gracia no es algo que se pueda pasar predicando por mucho tiempo, como hicieron los religiosos con la ley. Tiene que llegar uno a conclusiones. ¿Y cuál era la conclusión que él dijo? Que hay un principio, que hay un desarrollo y hay un fin. ¿Por qué? Porque mientras no se quitara la carne, el hombre no iba a poder, aunque tuviera el espíritu. Y entre más fuerte espiritualmente estuviera, más se manifestaba la carne. Entonces, sin transformación no hay nada. Si no hay transformación, pues están en conflictos con su carne. Y así es, los que no tienen esta doctrina están en conflictos permanentes con su carne. Entonces, primera carta a los Corintios, para ir a la última fase del tema, que entonces es lo que hizo en su muerte. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 45 al 53. Y ahora entiendo yo por qué nosotros hablamos de muerte ahí, o por qué Pablo también habla de muerte, ¿verdad? Porque es que ya no va a aparecer más. Lo que él es ahora es Dios mismo. Está transformado. Ya la carne, ya José Luis carne no va a aparecer más. Por eso es importantísimo entender el paso. Y eso no quiere decir que no lo amemos, que no lo respetemos, que no nos enseñó, que no nos engendró, que no nos educó. No, eso si alguien quiere tomarlo de ese lado, anda perdido. Sí. Y eso es que aquí no se pueden perder, porque por más torpe que sea, no se pierden. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 45 al 53. Así también, y esto lo vamos a leer rapidito porque usted ya lo sabe, solo vamos a ir a dos partecitas que son bien importantes. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Sigamos leyendo. Mas lo espiritual no es primero, sino que lo animal, luego lo espiritual. ¿Sí? O sea, eso él se está refiriendo aquí. Primero lo animal,
Se le dio vida a lo animal y luego vino ¿qué? Lo espiritual. Muy bien, 47. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Sigamos leyendo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Sigamos leyendo. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos futuro la imagen del celestial. Muy bien. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Ni la corrupción, diga la carne, hereda la incorrupción. Muy bien. Y aquí es donde me quiero detener un momento, en estos 3 últimos versos. Porque ¿qué dice aquí? He aquí os digo que un misterio. O sea, que aquí está el misterio más grande, el último misterio que papi habló. Este es el último misterio. Dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, no todos moriremos, ¿verdad? Pero ¿qué dice? Pero todos seremos. Entonces, aquí está el misterio más grande que la humanidad ha podido ver. No todos moriremos, pero todos seremos. Quiere decir que cuando partió José Luis, ¿cuántos fueron transformados? Todos. Todos. Lo que pasa es que no lo quieren creer. Ellos están esperando, igual de necios como con Jesús de Nazaret, que baje José Luis. No lo van a ver, ni vieron a Jesús de Nazaret. No lo vieron. El que vino fue José Luis, la segunda venida. Igual ahora. Todos están esperando que venga y los transforme. Mientras no crean que están transformados, este misterio no se cumple en sus vidas. Entonces sí van a dormir sin estar transformados. O sea, en su mente van a creer que no llegó la transformación. He aquí os digo un misterio, diga un misterio. No todos dormiremos. Dormir, Pablo le llamaba a morir, porque en sí era estar en la nube de testigos, esperando que nuestro Padre hiciera con nosotros la transformación. Entonces dice, pero todos seremos. Diga, yo estoy transformado. Muy bien, leamos el 52, por favor. En un momento, diga en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Miremos esto, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Muy bien, ¿cuál fue la trompeta? Dijo papi que era la trompeta. Dar a conocer el evangelio. Entonces, cuando él dijo, ya la gracia terminó, ya no se puede predicar más, terminó de tocar la trompeta. Entonces, en un momento, en un abrir y cerrar de los ojos, ¿quién fue el que cerró los ojos? En el momento que él cerró los ojos. ¿Qué es lo primero que hacen cuando uno se muere? Le cierran, si no lo cerró, le cierran sus ojitos. Aquí dice que en un momento, un abrir y cerrar de ojos. Cerró sus ojos a la final trompeta. Y entonces dice, y los muertos serán resucitados incorruptibles. Para esto tiene que haber partido él y que haya transformación. Entonces los muertos resucitarían ¿qué? Incorruptibles, porque ellos ya no tienen carne, están en la nube de testigos. Entonces los muertos, eso que nosotros creíamos antes, esas estupideces de Hollywood, que nosotros creíamos que los muertos iban a levantar, iban a andar caminando, lo que está hablando aquí es, los que estaban en la nube de testigos ya no tenían carne. Entonces cuando muere José Luis, ellos resucitan como incorruptibles. ¿Y nosotros qué dice ahí? Seremos transformados. O sea que en el mismo momento que ocurrió en la nube de testigos la transformación, la resurrección de ellos, ocurrió la transformación nuestra.
Bendecido. Si al que no le gusta esto, hay que darle 3 tazas de sopa. 53. 53. ¿Sí? Dice, porque es necesario. ¿Es necesario ahora? ¿Es necesario ahora? ¿Ya no? Esto es lo que está diciendo Pablo y era el ruego de nuestro Padre. Es necesario, decía él, que seamos transformados. Es necesario que esto corruptible se vista ¿de qué? De incorrupción. ¿Cuándo se vistió de incorrupción? Cuando le quitaron la carne, quedó incorruptible. Es un espíritu. Y esto mortal se vista ¿de qué? De inmortalidad. Eso fue lo que pasó. Entonces, leamos Colosenses 2, 9 al 11. Para los que se aburren con estas citas, se recuerda que papi decía, yo no me canso de repetir las mismas cosas, decía. ¿Se recuerda? ¿Ah? Entonces dice, verso 9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Quiere decir que la plenitud de Dios estaba en José Luis. En él habita. ¿Cuántos creen eso? Toda la plenitud de la deidad estaba en José Luis. Muy bien, sigamos leyendo. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Muy bien, estamos ahí de acuerdo. Entonces dice, sigamos, en él también. ¿De quién estamos hablando? De José Luis. Es que Jesús de Nazaret lo había hecho en la cruz, allá. Esta es la fase final de Jesucristo, de los velos. Dice, en él también, diga en él también, fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Quiere decir que cuando Cristo se circuncida, ¿qué hizo él? Echó de nosotros. Primero lo echó de él. Ahí se desnudó, se quitó el velo José Luis para ser Dios sobre todas las cosas. Y para hacerlo usted ¿qué? Dios también. El que se une al Señor, ¿qué? Un espíritu. No le busque que si el espíritu, que si tenía este espíritu, que si tenía el otro. El que se une al Señor es uno, ya es uno, ya pasa a ser Dios mismo. Muy bien, entonces estamos ahí. Este fue el acontecimiento más importante de toda la historia, el cumplimiento de los tiempos. Vivimos una transformación de carne a espíritu, de muerte a vida eterna. Y eso estando en un cuerpo. Eso no se vio nunca. Eso es único. Estando en un cuerpo, usted es un ser inmortal y es un ser incorruptible. Estando en un cuerpo. Terminemos con primera carta a los Corintios 15, versos 54 al 58. Con eso terminamos. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida, absorbida es la muerte. ¿En qué? Ahora ya no, entonces ya no estamos en lucha. Ahora ¿cómo estamos? Si no seguimos en qué. Verso 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sigamos leyendo.
ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. O sea, no hay nada ya de eso. 57. Mas gracias sean dadas a Dios. Eso es lo que dijo Pablo por último, dijo. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da ¿qué? Teníamos victoria cuando había carne. Y entonces ¿dónde se cumple? En todo salimos, en todo esto somos más que vencedores en aquel que nos amó. Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Cuándo se podía cumplir eso? ¿Con carne? No, es ahora. Más gracias sean dadas a Dios. Después de que se hizo incorruptible, después de que se hizo inmortal, entonces dice, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio. ¿Quién fue el medio? ¿Quién era el mediador? Por medio de él nos dio la victoria. El que no quiera la victoria no puede decir que ama a José Luis. El que dice que ama a José Luis y no cree que él fue el que se circuncidó para circuncidarlo a usted, no lo ama, porque no es obediente. Aquel que ama a José Luis es el que dice, bueno, si él me dijo que no lo viera él, que terminara con la predicación de la gracia, si él me lo dijo, pues yo soy obediente, aquí estoy. Y si él me dice, entonces yo también estoy transformado. Porque es que si no, él nos mintió en todo. Pero no nos mintió para nosotros, sus hijos, los que estamos seguros, los que le creemos. Los demás lo están esperando. Igualito, de la misma manera que a Jesús, que lo esperaban en una nube, de la misma manera lo esperan hoy a José Luis con su rostro, ¿no? Y ya no lo va a ver, porque él dijo que nosotros, a ustedes los verán, dijo. Dioses, vamos a recibir, sino a aquel que en su muerte nos transformó. Abba, Padre. Bien, vamos a entrar en el tema. El tema de hoy es la vida y la... Bien, vamos a entrar en el tema. El tema de hoy es la vida y la inmortalidad. Algo desconocido hasta por los apóstoles. Se sobreentendía que Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Pero la palabra inmortalidad, dice el apóstol Pablo, que quien sacó eso a la luz fue su evangelio. El evangelio de la circuncisión no pudo. Antes de la cruz no se sabía. Ahora, después que Pablo aparece con su ministerio como maestro, apóstol a los gentiles, se conoce este tema como la vida y la inmortalidad. Yo le voy a dar lectura allá en segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 1, verso 10, dice: pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad. ¿Por medio de qué? Del evangelio. Sacó a luz la vida por el evangelio. Entonces dice en Hebreos 2.14 dice, bueno, en Hebreos 2.15, que cuando él destruyó al diablo, en el verso 15 hay un verso que arroja tanta luz, dice: y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y librar a todos los que por el temor de la muerte, había temor a la muerte, ya no, porque la inmortalidad apareció. Y la inmortalidad la posee uno en el cuerpo. Lo que dice primera carta a Timoteo capítulo 6, verso 16. Vamos a darle lectura a ese verso que es arroja tanta luz. Dice ese 6:16. Dice: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible. Fíjate que había uno solo que tenía inmortalidad, que en este caso fue Cristo, después que resucitó, que se escondió con un cuerpo glorificado,
que naturalmente después volvió a vivir con unos propósitos que lo vamos a hablar un poquito más adelante en esta charla. Pero el único que tenía inmortalidad fue él, porque él quitó al diablo, él quitó el pecado, él quitó la muerte, y entonces él vino a ser el único. Entonces era necesario que no solo uno la tuviera, era necesario que más personas la tuvieran, pero para tenerla otras personas él tenía que volver y vestirse de carne para poder explicarlo y para poder hacerte partícipe a ti, que en este caso es la aparición de JH, de Jesucristo hombre, para poder llevar a cabo ese maravilloso trabajo. Dice la palabra en Juan capítulo 12 versos 32 y 34 que Jesús, aunque él después que venció la muerte se fue a habitar en luz inaccesible, pero él dijo que se levantaría un hijo de hombre de nuevo, y a ellos les llamó la atención. Por ejemplo, si tú lees en Juan capítulo 12, vamos a buscarlo rapidito, Juan capítulo 12, en el verso 32. En el verso 32 en adelante hasta el 34 dice: y yo si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Esto decía dando a entender de qué muerte iba a morir. El verso 33 dice, o sea, ser levantado, dice, esto decía que de la muerte, de qué muerte iba a morir. Les respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo de Hombre? ¿Quién es este Hijo de Hombre? Ahí estaba ya profetizando, porque él dijo: a mí no me veréis más. Cuando yo muera y parta en mi cuerpo glorificado, habito en luz inaccesible y a mí no me van a ver más. Si me ven, va a ser en otra manifestación, Hijo de Hombre, que aparecerá en su tiempo, cuando la apostasía reine, cuando estén las cosas en los últimos días. Entonces, fíjate que los judíos dijeron, los fariseos dijeron: ¿y quién es este Hijo de Hombre? Bueno, ya tú sabes quién es ese Hijo de Hombre, y yo también sé quién es ese Hijo de Hombre que se iba a levantar, que dice Romanos 14:9. ¿Cómo es que dice Romanos 14:9? Vamos a darle lectura por los amigos, amistades que están viendo este programa, para que sepan que esto ya tomó lugar. Dice el verso 9: porque Cristo para esto murió. ¿Para qué murió? Para quitar la muerte y para sacar la luz y la inmortalidad por medio de ese evangelio que le reveló a Pablo. Ahora, dice: porque para esto Cristo murió y resucitó. Cuando resucitó, quedó vivo, con inmortalidad, pero en luz inaccesible, porque él habitó en luz inaccesible por mucho tiempo. Pero dice: y volvió a vivir, contestando la pregunta de los fariseos de Juan 12:34. Dice: ¿quién es este Hijo de Hombre que se va a levantar? Pues dice: volvió a vivir. Él siempre estuvo vivo. ¿Por qué dice volvió a vivir si al resucitar ya estaba vivo? Dice: murió con el propósito de quitar la muerte, sacar a luz la vida, la inmortalidad por el evangelio. Y entonces dice que al resucitar, bueno, resucitó, venció la muerte, pero se escondió en luz inaccesible, conforme a primera carta a Timoteo 6:16, que acabamos de leer ese verso. Pero entonces dice que volvió a vivir. Al volver a vivir hay oportunidad que haya un segundo con inmortalidad. Y tú el tercero, y el que está allí, el cuarto, y el quinto, y el sexto, y ya somos muchos. Él se va a la gran nube de testigos. Ay, pues perdió su inmortalidad. No, porque Cristo tuvo inmortalidad. El primero tuvo inmortalidad sin cuerpo y estaba ya en luz inaccesible, donde está la gran nube de testigos. Quiere decir que cuando un bendecido ahora, si tiene que partir del cuerpo, él no ha perdido la inmortalidad. ¿Sabe por qué? Porque él la tiene, todavía la tiene en esperanza. Cuando venga la transformación, él resucitará con un cuerpo nuevo, porque tiene inmortalidad. Ya posee inmortalidad, porque fue un alumbrado.
fue un bendecido, fue un predestinado, pero partió del cuerpo antes de nosotros. Por eso es que el apóstol Pablo en Romanos dice, mira, sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Porque Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Porque tú, aunque estés muerto, vives. Por eso es que Él dijo, el que cree en mí, aunque está muerto, ¿qué dice? Vivirá, porque Él tiene inmortalidad. A decirte que tú tienes inmortalidad. Repita conmigo, yo soy inmortal. Poseo la inmortalidad. Esa es mi herencia, la inmortalidad. Sea inmortal. La iglesia es inmortal por todas partes. Todos aquellos que han sido alumbrados, todos aquellos que han recibido la verdad de este evangelio son inmortales. Por lo tanto, usted y usted y usted bendecido, tú que me estás escuchando, somos inmortales. Y el tercer paso, y lo último, como transformador. Usted sabe lo que es un transformador. Un transformador, por ejemplo, en la corriente, si usted usa esas extensiones pequeñas, es que una corriente de 110 la transforman a 12 voltios para que no explote tu grabadora o para que no explote tu radio electrónico, portable, como tú lo quieras llamar. Eso es un transforma. Pues este cuerpo va a ser transformado como transformador para darte inmortalidad a ti también, para darte herencia juntamente con los santificados. Si tú lees a Filipenses capítulo 3:21, mira lo que dice, mira qué preciosa verso de la Biblia, qué preciosa revelación. Filipenses 3:21 dice, el cual transformará, transformación, el cual, después que viene como ladrón, que viene como un consolador, te hace una promesa, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Diga, yo recibo esa transformación. Yo recibo que este cuerpo no me va a humillar más, que la promesa es mía, que tengo inmortalidad, que un día esto corrupto se vestirá de incorrupción, como dice primera carta a los Corintios capítulo 15. En el verso 53 dice que es necesario que esto mortal se vista de inmortalidad, de incorrupción. Así que bendecido, este es el mensaje de esperanza. Este es el mensaje de la consolación. Iglesia del Señor, Romanos 7:4, el puente que te lleva a la gracia, está pronunciando que somos inmortales. Así que bendecido será hasta que promete hacer cambios permanentes en tu vida y llevarte a ti a una madurez, a una gloria donde está la iglesia. Te exhorto a que sigas creciendo en gracia. Dejemos ya la inmadurez y vamos a la madurez. Tengamos nosotros buenos temas para seguir creciendo y alcanzando otras vidas para que participen de esta transformación. Bendecidos. Ciencia, dijo. Viene una ciencia. ¿Qué es lo que oye usted aquí hoy? La ciencia. Viene una ciencia para la transformación. Entonces, fíjese, afirmen bien el corazón con la gracia, dice, ¿verdad? Entonces uno, ahí es donde tiene que, él lo está diciendo allá, antes de la transformación. Para la transformación había que afirmar bien el corazón con qué, con la gracia, pero ya transformado. Es que usted tiene que ver, eso es lo que usted tiene que ver. Por eso lo más importante para él, la transformación. Y entonces esos síntomas están hoy también. Cuando usted está oyendo esta enseñanza, vienen esos síntomas de incredulidad. Vienen de que llegan. Y si esto es mentira, y si yo no estoy en la verdad, si no estoy en lo correcto. Y ahí, entonces, ahí es donde nosotros tenemos que estar firmes, no en la gracia ahora, sino en que en la doctrina y la transformación. Seguro de que fue transformado. Oyó lo que dijo,
que nosotros teníamos que estar seguros, no podíamos dejarnos llevar por nada. O sea, por eso es que le digo yo, si la transformación no ocurrió con ese conteo, entonces ¿dónde se quedó? No, ahí fue. Pero así como llegó el agua en un país que nunca llovía, en un desierto donde no llueve, ahí mandó el diluvio y llovió hasta que subió el arca. De la misma manera es esto. Nosotros la transformación la creímos, estamos transformados. ¿Qué siente o qué ve? Eso no importa. Sino Él puso el conteo regresivo y ese conteo fue verdad y nosotros hoy estamos transformados. Así es, Dios, es que declaro que usted disfruta de la abundancia, porque la abundancia es esto que está oyendo. Esa es la abundancia. La abundancia, lo demás es añadidura, pero lo que nosotros anhelamos es la abundancia del conocimiento. Bendecidos dioses, terminamos con alabanzas. Fíjese, no sé si le puso atención, pero dice, viene una ciencia, dijo. Viene una ciencia. ¿Qué es lo que oye usted aquí hoy? La ciencia. Viene una ciencia para la transformación. Entonces, fíjese, afirmen bien el corazón con la gracia, dice, ¿verdad? Entonces uno, ahí es donde tiene que, él lo está diciendo allá, antes de la transformación. Para la transformación había que afirmar bien el corazón ¿con qué? Con la gracia, pero ya transformado. Es que usted tiene que ver, eso es lo que usted tiene que ver. Por eso lo más importante para él, la transformación. Y entonces esos síntomas están hoy también. Cuando usted está oyendo esta enseñanza, vienen esos síntomas de incredulidad. Vienen de que llegan. Y si esto es mentira, y si yo no estoy en la verdad, si no estoy en lo correcto. Y ahí, entonces, ahí es donde nosotros tenemos que estar firmes, no en la gracia ahora, sino en que en la doctrina y la transformación. Seguro de que fue transformado. Oyó lo que dijo, que nosotros teníamos que estar seguros, no podíamos dejarnos llevar por nada. O sea, por eso es que le digo yo, si la transformación no ocurrió con ese conteo, entonces ¿dónde se quedó? No, ahí fue. Pero así como llegó el agua en un país que nunca llovía, en un desierto donde no llueve, ahí mandó el diluvio y llovió hasta que subió el arca. De la misma manera es esto. Nosotros la transformación la creímos, estamos transformados. ¿Qué siente o qué ve? Eso no importa. Sino Él puso el conteo regresivo y ese conteo fue verdad y nosotros hoy estamos transformados. Así es, Dios, es que declaro que usted disfruta de la abundancia, porque la abundancia es esto que está oyendo. Esa es la abundancia. La abundancia, lo demás es añadidura, pero lo que nosotros anhelamos es la abundancia del conocimiento. Bendecidos dioses, terminamos con alabanzas. Todos hablan mal.